La Unión Europea está lista para la ampliación en 2030, ha asegurado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en el Foro Estratégico de Belt en Eslovenia. Es la primera vez que un funcionario europeo de tan alto rango anuncia una posible fecha para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. La guerra de Rusia contra Ucrania ha obligado a Bruselas a reconsiderar su prudente política de ampliación potencial en la Unión Europea. Los ucranianos están defendiendo heroicamente su país. El Kremlin no solo está atacando a un vecino libre y soberano, está atacando todo aquello en lo que creemos: libertad, democracia, prosperidad y cooperación. Por eso, el pasado mes de junio, concedimos el estatus de candidatos a Ucrania y Moldavia. Así pues, la ampliación ya no es un sueño. Ha llegado el momento de avanzar. No se trata solo de Ucrania y Moldavia, sino también de los países de los Balcanes occidentales. La política de confrontación del Kremlin no ha dejado a la Unión Europea y a otros países de Europa del Este otra opción que consolidarse ante su posible agresión. Los funcionarios europeos reconocen que el camino no será fácil, ni para ellos ni para los países candidatos. Y para superarlo es necesario fijarse metas concretas. Para ser creíbles, creo que tenemos que hablar de calendarios y obligaciones. Y tengo una propuesta que hacer. Mientras preparamos la próxima agenda estratégica de la Unión, tenemos que fijarnos un objetivo claro. Creo que tenemos que estar preparados, por ambas partes, para ampliarnos a partir del 2030. El presidente del Consejo Europeo añadió que en la próxima reunión del Consejo Europeo, los funcionarios están dando un paso para que Ucrania y Moldavia inicien las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Esperan que se vuelvan a poner sobre la mesa las adhesiones de Bosnia-Herzegovina y Georgia. En junio, Ucrania había cumplido 2 de las 7 condiciones necesarias para iniciar las negociaciones de adhesión a la Unión. Las 5 se encuentran en diferentes etapas de implementación. Parece que la Unión Europea ha visto el proceso en su ampliación. De momento, uno de los principales retos para la integración europea de Ucrania es la redistribución del presupuesto de la Unión Europea. Se necesitarán fondos sustanciales para ayudar a los países a ponerse al día. El PIB de los futuros Estados miembros equivale aproximadamente al 50-70% de la economía más pequeña de la Unión Europea. Esto significa que serán beneficiarios netos. Por otra parte, varios beneficiarios netos actuales se convertirán en contribuyentes netos. Según el presidente de la Unión Europea, la ampliación es un proceso largo y complejo, pero los países candidatos deben sentir ya sus beneficios. Para ello, deben participar en proyectos conjuntos en los ámbitos económicos y de defensa. Es necesario ayudarles a reformar sus instituciones. El corazón de la ampliación no es una cuestión de procesos, evaluaciones, negociaciones y tratados. El corazón de la ampliación son las personas. Se trata del futuro de nuestros hijos y del destino de Europa. Así que tenemos que asegurarnos de que sabemos cómo ganarnos sus corazones. Mientras la Unión Europea refuerza sus relaciones con los países de Europa del Este y los Balcanes occidentales, con Rusia un patrón inverso. Sobre esto escribió el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en su cuenta blog. Según él, las sanciones de la Unión Europea contra Rusia han anulado en ocasiones prácticamente los lazos económicos con este. En comparación con 2021, el 58% de las importaciones totales de la Unión Europea de Rusia ya se han reducido en 2022, lo que no tiene precedentes. Preciso que las importaciones no energéticas de Rusia han disminuido en casi un 60%. La mayor caída se produjo en las industrias del acero, metales preciosos y madera. El proceso de reducción de las importaciones de Rusia se aceleró. Por lo tanto, en los primeros 4 meses, las importaciones de productos no energéticos disminuyeron en más del 75%, las de energía en un 80%. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en un comentario del 26 de agosto.
La finalización del proceso de integración europea de Ucrania está tomando forma y los propios funcionarios europeos están como promotores de la futura adhesión, lo que supone un cambio significativo en la política internacional de los últimos años. Así lo reclaman desde hace tiempo los partidarios de la integración de Ucrania entre los diputados europeos. Uno de ellos fue un diputado europeo de Lituania, Andrius Kubilius, que pidió la adhesión de Ucrania en la Unión Europea antes del final de esta década. La guerra se inició no solo porque Putin es un agresor criminal, sino por nuestro enorme error estratégico, geopolítico en el pasado. El mayor error fue dejar a Ucrania en una zona gris durante muchas décadas, sin una perspectiva clara de ingreso a la OTAN o a la Unión Europea. Esto ha creado en Putin la tentación de imaginar que tanto la OTAN como la Unión Europea son débiles y le temen, y que podría apoderarse del territorio de Ucrania mientras Occidente sigue dialogando con Putin. Ahora es el momento de corregir los errores del pasado. Javier Donoso, Vitaly Sisov, Ruslan Kuzgov para el telecanal UATV Español.